ponencia, ¿no? De cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica abarca un conjunto de síndromes y afecciones, ¿no? Cuyo origen o causa va a ser un proceso fisiopatológico común. La cardiopatía isquémica es importante, ¿por qué? Porque va a provocar mayor impacto en la discapacidad de las personas, ¿no? Es la enfermedad que produce mayor discapacidad en el mundo. Y a eso, ¿cómo qué me refiero? A que disminuye los años de vida de las personas y hace que tengan mayor gasto a nivel de salud, ya sea la persona misma y el Estado. Ya sabiendo la importancia de la cardiopatía isquémica, vamos a ver qué es, ¿no? La cardiopatía isquémica va a ser toda afección o es un trastorno donde el miocardio va a recibir una insuficiente cantidad de sangre, como dice aquí, y oxígeno, pero sobre todo oxígeno. ¿Por qué? Porque si el mismo nombre dice, ¿no? Isquemia. Si es que el tejido cardíaco no recibe suficiente oxígeno, no va a tener la energía suficiente para poder bombear la sangre, para trabajar y poder bombear la sangre. Entonces esto va a conllevar a distintos cambios en el cuerpo. ¿A qué se debe esta disminución o cantidad insuficiente de sangre y oxígeno? Se debe generalmente al desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la necesidad de este por el miocardio. Vamos a explicar esto después, más adelante. Hay que entender también que es importante que la causa más frecuente de isquemia o de cardiopatía isquémica es el ataque aterosclerótico o la enfermedad a la aterosclerosis, ¿no? De las arterias coronarias, sobre todo porque van a nutrir al tejido miocárdico. Tenemos que tener en cuenta también al ver la cardiopatía isquémica cuáles son los factores de riesgo. Como ya habrán visto, si ya han llevado el curso de medicina interna, se tiene el estudio de Framingham, ¿no? Que es el estudio del corazón. Entonces aquí se ha visto que hay factores de riesgo para enfermedades cardíacas. Y una de las enfermedades cardíacas más importantes es la cardiopatía isquémica. Entonces los factores de riesgo mayores encontrados en este estudio es el uno, para la cardiopatía isquémica es el tabaquismo, que la persona fume, la que tenga hipertensión arterial previa, o sea, que sufre de hipertensión, que tenga diabetes mellitus o tenga dislipidemia. También tenemos que tenga historia familiar de que, que una de sus familiares o padres hayan sufrido de cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces tiene mayor factor de riesgo. La edad mayor de 50 en varones y 60 en mujeres, sobre todo en los varones, en las mujeres no, porque el estrógeno ofrece un efecto protector para no sufrir cardiopatía isquémica. El sedentarismo, obesidad abdominal, estrés y estados trombofílicos, que no son tan importantes. Los más importantes son estos cuatro: tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia. El sedentarismo y la obesidad abdominal se van a relacionar casi siempre con la dislipidemia. También tener en cuenta que las personas o los pacientes pueden tener uno o dos o incluso todos los factores de riesgo, ¿no? Entonces, por lo general, tienen más de dos. Acá tenemos el estudio Tornasol. Es un cuadro del estudio del Tornasol 2, que es un estudio que mide la prevalencia, ¿no? De personas en el Perú que tienen, por ejemplo, acá, que tienen los factores de riesgo. Acá, por ejemplo, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, tabaquismo, obesidad y sedentarismo. Como ven acá, se ven los cuatro factores de riesgo más grandes y ahí la obesidad y el sedentarismo más. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, y en Perú solo hay un trabajo de prevalencia, no hay trabajos de asociación que indiquen cuánto es el porcentaje que tiene que una persona sea hipertensa de sufrir cardiopatía isquémica, ¿no? Solo hay trabajos de prevalencia. Ya, ahora vamos a ver el proceso fisiopatológico. Como habíamos dicho, el corazón, por lo general, para que haya un proceso de cardiopatía isquémica, tiene que haber un desbalance entre la oferta de oxígeno y la demanda de oxígeno. ¿Qué significa? Que hay una disminución de la oferta de oxígeno y un aumento entre la demanda de este. Puede darse los dos juntos o uno de los dos nada más. Entonces, si hay una disminución de la oferta de oxígeno, vamos a ver que hay muchas causas, ¿no? Una de estas, la más importante, es la aterosclerosis coronaria, que va a provocar que los vasos se obstruyan por el depósito de placas de ateroma.
que vamos a explicar después su fisiopatología. Otro es el espasmo coronario. Generalmente el espasmo coronario en nuestra realidad se da por una descarga, por un exceso de descarga de enérgica en los pacientes que consumen cocaína, ¿no? Otro es el embolismo coronario. Es un émbolo, o sea, viaja un émbolo de otra parte y llega a las arterias coronarias y esto obstruye el paso de sangre, entonces no va a llegar oxígeno. Estas son importantes. Después la presión diastólica aórtica disminuida. Como en la diástole el corazón se nutre, si la presión diastólica aórtica disminuye, entonces no va a haber sangre suficiente que esté circulando en las coronarias, ¿no? Y va a haber una disminución de la oferta de oxígeno. Otros que son la anemia, falta de hemoglobina y por ende su insuficiente cantidad de oxígeno que llega al corazón. Otro, intoxicación con monóxido de carbono o hipoxemia. Otro, en las demandas de que haya un aumento de demanda, uno puede ser por valvulopatías que provocan hipertrofia cardíaca, ¿no? Otro por ejercicio y emociones, pero por lo general esta va a contribuir a la primera, ¿no? Esta contribuye para provocar un desbalance. ¿Qué sucede cuando hay un desbalance, no? Se pierde el balance, entonces provoca isquemia. Al haber isquemia, los, las células cardíacas, o células miocárdicas, van a tener alteraciones bioquímicas, ¿no? Una de ellas es que al no tener oxígeno suficiente, no van a tener la capacidad de sintetizar ATP. Al no tener la capacidad de sintetizar ATP, va a haber un fracaso de la relajación, o sea, no se va a poder relajar el músculo cardíaco. Y por ende, después no se va a poder contraer. Y si sigue habiendo la isquemia, va a producirse necrosis, con elevación de biomarcadores de necrosis miocárdica y la onda Q en el electrocardiograma, que eso vamos a explicar. Es para que sepan la fisiopatología. También hay que aclarar que las células miocárdicas, cuando la nutrición o el consumo de la generación de ATP en las células miocárdicas se va a dar generalmente por ácidos grasos. ¿Por qué medio? Por el medio de la beta-oxidación, ¿no? Entonces, esta forma de obtener energía del corazón va a provocar que necesite bastante oxígeno para poder oxidar los ácidos grasos y obtener ATP o energía para obtener ATP. Entonces, por lo general, para el corazón, que es bueno, ácidos grasos, ¿no? Por lo general, el corazón no consume glucosa. Si es que consume glucosa, va a utilizarlo por medio de la vía anaerobia y va a producir ácido láctico. Entonces, el ácido láctico se va a producir generalmente cuando hay isquemia, ¿no? Entonces, eso es una de las explicaciones para el dolor de pecho, ¿no? La angina de pecho cuando hay isquemia miocárdica. Ahora, veamos cómo funciona la placa aterosclerótica. Aquí tenemos un vaso. Es un vaso de una arteria coronaria, ¿ya? Entonces, por lo general, en el vaso, supongamos que la persona es una persona que consume altos niveles de grasas, ¿no? Y entre ellos, ¿cuál es la que es más dañina? Es la LDL, ¿no? La lipoproteína de baja densidad. ¿Eso qué indica? Por ejemplo, cuando nosotros consumimos grasas, estas van a ser absorbidas por el enterocito en nuestro sistema digestivo. Entonces, para transportarse por la sangre, como el lípido es hidrófobo, no puede transportarse por la sangre, ¿no? Entonces, tiene que ir unido a algo. Entonces, ese algo va a ser una lipoproteína. Entonces, esas lipoproteínas van a agarrar el ácido graso y lo van a tener al centro, al ácido graso. Las lipoproteínas van a estar alrededor. Entonces, entre las lipoproteínas tenemos a los kilomicrones y las lipoproteínas de baja densidad, que es el LDL, las lipoproteínas de alta densidad, que es el HDL, las lipoproteínas de densidad intermedia y las lipoproteínas de densidad muy baja, las VLDL. Los ácidos grasos o el colesterol, todos ellos, son importantes. ¿Por qué? Porque van a dar energía a los tejidos, ¿no? Hay tejidos como el músculo cardíaco que necesitan de los ácidos grasos para producir energía. Entonces,
Las células normalmente van a tener receptores para captar estas lipoproteínas y tener los ácidos grasos dentro de la célula. Uno de esos receptores va a ser el ApoE y el ApoB. Son receptores de lipoproteínas. Hay receptores, o sea, perdón. Las lipoproteínas van a expresar estos receptores que les van a permitir entrar a las células del cuerpo, ¿no? Uno es el ApoE y el otro es el ApoB, que son importantes. ¿Por qué? Porque estas las expresa la lipoproteína de baja densidad. Y por medio de estos receptores o receptores de membrana, van a poder ingresar a las células del endotelio del vaso. Entonces, ¿qué sucede? Acá tenemos, normalmente consumes, ¿no? Entonces, por el torrente sanguíneo está viajando, va a viajar por todo el cuerpo, las lipoproteínas de baja densidad. Entonces, al haber una cantidad excesiva, muchas de ellas también van a entrar por acá, van a entrar a la pared del endotelio vascular, que es la arteria coronaria, supongamos esta. Entonces, entran a la íntima, ¿no? Entre la íntima y la media. Entonces, ¿qué sucede? Acá, como no necesita tanta energía el tejido del vaso de la arteria, entonces esta tiende a oxidarse, se oxida. ¿Y esto qué produce? Produce inflamación en esta zona. Al producir inflamación, el endotelio va a producir la cascada de inflamatoria, ¿no? Va a traer monocitos que los monocitos al pasar por acá, se van a transformar en macrófagos, ¿no? Entonces van a fagocitar a los lípidos, a las lipoproteínas que están oxidadas. Entonces, ¿eso qué va a producir? Eso va a producir un tipo de célula que se llama la célula espumosa. Este macrófago que ha fagocitado los lípidos se va a llamar célula espumosa. Entonces, a medida que vayan entrando más lípidos o proteínas de baja densidad, más macrófagos van a venir y los van a fagocitar. Y así si el paciente no va a sentir nada, ¿no? Entonces va a seguir comiendo sus hábitos alimenticios, va a seguir comiendo grasa, feliz, y va a seguir entrando lípido y el mismo círculo, ¿no? Va a venir más macrófagos y van a seguir fagocitando. ¿Esto qué sucede? Que los macrófagos al fagocitar están haciendo un proceso inflamatorio. Entonces van a hacer que esta capa que es de la íntima, que por lo general es solo, es fibroelástica, pero no en exceso, entonces va a producir que las células musculares de la capa media migren hacia acá. Migran y también van a producir que haya fibras de colágeno acá. Entonces esta cubierta se va a volver más fibrosa. Va a haber una cubierta más fibrosa y a medida que vaya creciendo, al medio van a haber macrófagos que mueren. Entonces se va a formar un núcleo lipídico. Ya no va a haber quien fagocite ese núcleo. Hasta ahora, el paciente no siente nada, está tranquilo, sigue comiendo y van a seguir viniendo LDL. Entra LDL otra vez y sigue entrando macrófagos. Y el proceso inflamatorio continúa. Entonces, la placa de ateroma, antes de pasar el conjunto de macrófagos que han fagocitado la LDL, o sea, las células espumosas, al conjunto que sea se le va a llamar estría grasa. Una estría es como una línea nada más. Es pequeño, pero a medida que vaya avanzando, va a crecer. Entonces, esta se va a llamar la placa de ateroma, ¿no? Como hemos dicho, el proceso inflamatorio va a hacer que emigren células de la capa media, que son musculares, y van a hacer que proliferen las fibras de colágeno en este punto. Entonces van a hacer una capa fibrosa que por lo general va a cubrir, ¿no? Va a proteger que esto no salga hacia acá. Entonces, solo que produce que la luz arterial disminuya. La luz arterial disminuye y no hay suficiente flujo de sangre. A esto se llama el proceso crónico, ¿eh? No se confundan con procesos agudos. Entonces, el proceso agudo sucede cuando esta placa se rompe, o sea, esta pared se rompe. Pero ¿por qué se rompería si es fibrosa, no? No hay ninguna agresión hacia esta pared. ¿Qué procesos suceden para que se rompa? Como ya es un proceso crónico,
van a haber migración de células linfocíticas. Una de ellas es la célula T, que va a producir interferón gamma y va a provocar que las células de la túnica, o sea, de la túnica media, que son musculares, ya no produzcan fibras de colágeno. O sea, esta mandaba fibras de colágeno hacia acá y también células musculares. Pero la célula T le va a indicar, no, ya no mandes más fibras de colágeno, inhibe la producción de esta. Y también a los mismos macrófagos le va a decir que degraden las fibras de colágeno. Entonces va a haber una degradación de esta pared, lo va a debilitar. Entonces, al debilitarse esta pared, por estas mismas funciones de las células T, esta tiende a romperse. Y al haber comunicación de esta zona con la luz arterial, va a producir que haya una cascada coagulatoria por los mismos procesos normales que hay en el cuerpo. Entonces, la cascada coagulatoria va a producir va a producir el coágulo, ¿no? Entonces, este coágulo, al haber una luz arterial pequeña, va a tender a obstruir. Por lo general, en los pacientes, estos coágulos no obstruyen totalmente la luz, obstruyen parcialmente y terminan. Entonces, ¿qué sucede al ocurrir este evento? Esta pared tiende a engrosarse más y provoca una placa de ateroma estable. Pero, ¿qué sucede si el paciente sigue comiendo más LDL o grasas? Sigue teniendo su estilo de vida que no es saludable, entonces va a seguir el proceso inflamatorio y de vuelta va a llegar al punto de las células T, ¿no? Entonces, es bueno indicar al paciente que los cambios de hábitos son importantes para poder combatir contra la cardiopatía isquémica y la arteriosclerosis, ¿no? Y haya menor riesgo de que éste sufra un infarto. A ver, también si es que en este estado el paciente deja de consumir el LDL, ya, supongamos tiene un cambio de alimenticio, ha recapacitado, entonces ya deja de consumir. Entonces, ya no va a haber exceso de LDL circulante. Por ende, los macrófagos que estén aquí ya no van a tener el proceso inflamatorio. Y los macrófagos que sigan todavía aquí como células espumosas van a morir por apoptosis. Y esta placa fibrosa va a crecer porque ya no sigue el proceso inflamatorio que hace que se reduzca, ¿no? Entonces, el paciente va a tener una placa de ateroma estable y asintomática. Aunque ya no va a haber, ya no se puede, que ya no se va a poder que la luz arterial vuelva a su estado normal, ¿no? Al menos no de procesos naturales. Si es que se va a devolver a su luz anterior, antigua, cuando estaba sano, ya vamos a necesitar de procesos médicos, ¿no? De procedimientos médicos, quirúrgicos. Hay una clasificación histológica de esta lesión aterosclerótica que vamos a explicar aquí. Ya. Cuando aún las células que hemos explicado, los macrófagos, fagocitan una lipoproteína, las grasas, entonces van a haber pequeñas células espumosas, que no son, a veces son una o dos, ¿no? Entonces no se va a ver. Entonces esta se le llama la lesión mínima. Raras veces se observa. Entonces, la lesión tipo 2 recién va a haber una estilla grasa. Ya va a haber células espumosas en abundancia. La lesión tipo 3 ya va a haber un centro lipídico, ¿no? Ya va a haber un preateroma. Entonces, en la lesión tipo 4 ya se va a formar el ateroma con su capa fibrosa, su centro lipídico y todo eso. En el tipo 5, la capa fibrosa ya va a ser más estable y se le va a llamar fibroateroma. La lesión tipo 6 es cuando esta capa la capa fibrosa del ateroma se rompe, ¿no? O se degrada. Entonces ya hemos visto que el proceso, este se llama un proceso agudo, pero es porque desencadena del proceso crónico, ¿no? No hay que confundir. La placa calcificada es cuando el paciente dejó de consumir y todos esos macrófagos que se han muerto van a tender a calcificarse y la placa va a volverse una placa sintomática, ya no va a crecer. Y la placa fibrosa que va a ocurrir en eventos trombóticos, esta. Cuando se genera un trombo, crece, ¿no? Crece la capa fibrosa, entonces esta se le va a llevar a una placa fibrosa, perdón. A ver, acá nada más nos olvidamos. Allá.
Hay que recordar que las lesiones de ateroma o la aterosclerosis no solo se va a dar en el tejido, en las arterias cardíacas, esto se va a dar en todo el cuerpo, en todas las arterias del cuerpo. Pero en las arterias cardíacas es importante porque el efecto o la consecuencia de que la placa de ateroma crezca en el corazón son fatales, ¿no? También cabe recalcar que el tejido cardíaco es este, ¿no? Acá tenemos al tejido, vamos a dibujar un ratito. Ya. A ver. Y el tejido cardíaco es el que está en naranja, ¿ya? Entonces, esta parte de acá, perdón, esta parte de acá va a ser la parte externa del corazón y esta es la parte interna. El tejido cardíaco va a seguir más hasta abajo. Entonces, las arterias normalmente, esto es el dibujo de rojo es una arteria, ¿ya? Son las arterias coronarias. Entonces, las arterias coronarias, la parte de afuera se van a llamar las arterias subepicárdicas, las arterias epicárdicas, y las que van hacia el fondo, endocárdicas, ¿no? Por las capas mismas del corazón. Epicardio, miocardio y endocardio, entonces. Las arterias van a ir así. Entonces, la sangre normalmente llega por la arteria epicárdica, pasa por las comunicaciones que hay y llega a la arteria endocárdica. Así va la sangre en el corazón, el flujo sanguíneo, que bombea desde las arterias coronarias, todo eso. Entonces, las placas de ateroma por lo general se van a dar en estos bordes, ¿no? Las bifurcaciones. Ya puede ser acá o abajo. Entonces, si el bloqueo de sangre se da acá arriba, el flujo va a disminuir para todo. Entonces, las placas de ateroma que se dicen subepicárdicas van a provocar lesiones mayores que las endocárdicas, ¿no? Porque las endocárdicas al obstruirse obstruyen menos tejido que las epicárdicas. Solo eso. Ahora, si hay alguna duda, pueden preguntar nada más y les voy a responder. Ya, siguiendo, vamos a ver la clínica, ¿no? La clínica de toda cardiopatía isquémica, sea cual sea, va a ser el dolor. El paciente va a interpretar como un dolor, porque en verdad es una sensación de presión o de compresión o de asfixia o sofocación. Y cuando el paciente al tratar de explicarte, se va a agarrar el pecho con la mano o va a hacer un puño en el pecho. A esta acción de tener la mano en el pecho o va a hacer un puño se le llama el signo de Levin. Otra característica que tenemos que tener de este dolor es que este dolor se irradia mandíbula, base de cuello, dientes o el brazo izquierdo, por lo general la cara cubital o el epigastrio. Es muy característico. La persona va a tener a veces miedo, ¿no? Porque no sabe interpretar este tipo de opresión o compresión y te va a decir, me duele. Tú tienes que preguntar qué tipo de dolor es, ¿no? A dónde, si tiene irradiación, y más adelante vamos a decir qué cosas más se debe preguntar del dolor. Pero es importante saber que retroesternal, el dolor es retroesternal, perdón, eh, es el que manda, ¿no? Es el mandatorio. Entonces, si te dicen, tengo dolor acá en el pecho, ya, si es o no afectación cardíaca, ¿no? Es cardiopatía isquémica o no. Entonces, tú preguntas, ¿qué tipo, cómo es el dolor? Si irradia, y después vamos a preguntar el tiempo, y además, qué cosa lo desencadena, ¿no? Pero eso es vamos a explicar después. También hay pacientes que son diabéticos, ¿no? Entonces, en estos pacientes generalmente tienen neuropatías. Entonces, no van a sentir a veces dolor, sino van a sentir que se asfixian o disnea. Entonces, este es uno de los signos equivalentes, ¿no? Uno de los signos equivalentes más conocidos en pacientes diabéticos. También en ellos van a también sentir a veces irradiación hacia el epigastrio del dolor. Es que sienten dolor también. Me había olvidado comentarles que todo este proceso inflamatorio crónico en los pacientes que tengan diabetes o hipertensión, el mismo vaso por la hipertensión va a estar dañado y también por la diabetes va a estar dañado. Entonces, todo este proceso crónico que se supone que se da en años, no se da en tiempo corto, disminuye. O sea, en un paciente diabético o hipertenso, todo este proceso va a ser más rápido.
y ellos tienen más probabilidad de sufrir accidentes de placa. Ya, entonces hay que tener en cuenta eso. Porque estas enfermedades son factores de riesgo mayores. Ahora pasamos a la cardiopatía isquémica estable, ¿no? Cuando tú vas a ver el dolor en el paciente, ya hemos dicho, ¿no? El dolor es opresivo, retroesternal, perdón. Ya, el dolor es opresivo, retroesternal. Entonces vamos a preguntar al paciente si el paciente sigue con dolor o cuánto tiempo, o si ya no tiene dolor, cuánto tiempo han sentido ese dolor, ¿no? Entonces, si el paciente nos dice el dolor ha sido menos de 20 minutos, nos vamos a preguntar, perdón, ¿qué cosa lo desencadena? Nos va a decir, es menos de 20 minutos y ha sido desencadenado por el esfuerzo. Entonces, si el paciente le hacemos descansar o cuando se presentó después del dolor, este culminó, ¿no? Este cesó. Entonces, las características de una cardiopatía isquémica estable, o también conocida como angina estable, va a ser, uno, dolor opresivo menos de 20 minutos, con sus características que ya vimos previamente, que sea desencadenado por el esfuerzo y que ceda al reposo con administración de nitratos. Este tipo de dolor, por lo general, se va a presentar si la aterosclerosis obstruye generalmente el 70% del vaso, de la luz del vaso. Entonces, si este vaso de lo que era todo esto un 100, este va a ser un 30%, ¿no? Ya obstruyó el 70%. Y la angina va a aparecer al reposo si es que la obstrucción es del 90%, ¿no? Porque la aterosclerosis generalmente produce obstrucción progresiva si es que no hay cambios de hábito, cambios de hábitos o estilos de vida. Ya, entonces, vemos en este paciente, ¿no? Llegó tu paciente, entonces dices allá. Por lo general, estos pacientes que tienen cardiopatía o angina estable van a venir a consulta, no van a ir a emergencia, porque les duele el pecho, se sientan, les pasa y ya no vienen, ¿no? Es raro que vayan a emergencia después de haber sentido, después de que les calme el dolor. Pero sí acuden a consulta para ver qué cosa es. Entonces, en la consulta, por lo general, como es una historia pasada, entonces vas a pedir pruebas funcionales. ¿Y esto para qué? En la ergometría o prueba de esfuerzo, al paciente se le hace correr sobre sobre esas máquinas, donde corre, ahí le hace correr y le ponen su EKG. Entonces, cuando el paciente hace esfuerzo, que es el correr en la máquina, entonces se observa si hay cambios electrocardiográficos que indiquen que el músculo cardíaco tiene isquemia. Entonces, si es que en la ergometría o prueba de esfuerzo sale positivo, entonces el paciente tiene isquemia. Entonces pasa ecocardiograma. En el ecocardiograma van a ver cómo el músculo cardíaco se contrae, ¿no? Es como la ecografía, pero el corazón. Entonces en el ecocardiograma van a ver la capacidad contráctil del corazón y cuánta sangre está eyectando la arteria aorta. Entonces, cuánta sangre se eyecta, ¿no? Cuánta sangre eyecta el ventrículo izquierdo. Entonces se le va a llamar fracción de eyección. Otro, si es que en el ecocardiograma a veces sale que el tejido cardíaco, hay una porción del tejido cardíaco que no se contrae en el ecocardiograma. Entonces, si es que esa parte del tejido cardíaco no se contrae, el médico se pregunta, ¿por qué no se contrae? ¿Se ha muerto o está en estado de hibernación? Que ahorita lo voy a explicar. ¿Qué significa eso? No, pero ya dijimos que cuando hay la aterosclerosis va a producir isquemia, ¿no? Entonces, cuando el tejido miocárdico sufre isquemia, si el proceso es agudo, se le va a llamar contusión miocárdica, porque el mismo tejido cardíaco no va a morir, pero ha sufrido isquemia. Eso se le llama la angina estable, ¿no? Un ratito nada más. Entonces, a ese proceso que ha sido transitorio, breve, entonces no va a producir muerte, necrosis, pero sí va a producir isquemia. Y el tejido cardíaco o el miocardio
va a responder ante esa isquemia. Entonces va a disminuir su capacidad contráctil, no se va a contraer porque dice, no me llega sangre, entonces tengo que dejar de contraerme, voy a poder contraerme. Entonces se llama contusión miocárdica. Pero si ha tenido muchas veces isquemia, el, después de la contusión el miocardio puede volver a funcionar. Pero si ha tenido muchas veces isquemia, va a entrar en un estado de hibernación. Entonces, a este estado de hibernación se le llama, o sea, hay un estado del miocardio que es el estado de hibernación. Entonces, este tejido en procesos crónicos, isquemia, va a entrar en estado de hibernación. Y obviamente hay una parte, si el tejido no ha tenido el suficiente tiempo de isquemia para morir, se le llama necrosis, obviamente. Ya se murió, por eso no se contrae. Entonces, en estos tres estados, en el ecocardio va a salir como que el tejido cardíaco no se contrae, ¿no? Entonces, la contusión responde a un proceso agudo, la hibernación a un proceso crónico. Y la necrosis puede ser cualquiera de los dos, pero que se ha muerto ya no hay tejido miocárdico viable. Entonces, el médico al ver esto en el ecocardiograma va a pedir gammagrafía. En la gammagrafía se va a inyectar un radioisótopo a la sangre, ¿no? Entonces este radioisótopo va a pintar cuando se le saca una imagen al paciente. Entonces, al sacarle la imagen al paciente va a ver si el miocardio utiliza la sangre. Entonces, el tejido cardíaco que utilice la sangre va a ser el que estaba en estado de contusión miocárdica y el que está en estado de hibernación miocárdica, porque están vivos, solo que no están activos, ¿no? Entonces, el médico va a ver si es que hace procesos de cirugía para que el paciente tenga un proceso de, ¿cómo se dice? Una revascularización, ¿no? El vaso van a arreglarlo para que llegue sangre. Entonces, para eso es la gammagrafía. El ecocardiograma de estrés es, por ejemplo, hay un paciente los pacientes que sufren de cardiopatía isquémica estable no siempre van a ser jóvenes. Pueden ser ancianos, o pueden no tener piernas, o pueden tener artrosis, entonces esos pacientes no van a poder correr en la cinta. Entonces se les pone un ecocardiograma de estrés donde se les pone dobutamina intravenoso y hace que el corazón lata rápido. Entonces el corazón se esfuerza, ¿no? Y ven si es que hay cambios. Ese es el ecocardiograma de estrés. Pero al final todas estas pruebas funcionales van a decirnos si es que hacemos o no tratamiento médico o vemos si es que le hacemos un tratamiento quirúrgico, que es la coronariografía. La coronariografía es entrar por catéter a las arterias, ir de frente a la arteria coronaria y ver qué hay, ¿no? Entonces, y en ese mismo momento decidir. Antes de ver lo que es la parte de la coronariografía, vamos a ver el tratamiento, ¿no? Uno, el tratamiento médico. El tratamiento médico, por lo general, va a consistir, ¿no? En un cóctel que son los nitratos, los betabloqueantes, los bloqueadores de canales de calcio, los IECAS, la aspirina y las estatinas, ¿no? Entonces, vamos a ver cuándo se usa cada uno. Pero esto es el tratamiento que se le da al paciente que viene con angina al consultorio, ¿no? Si sale positivo en las pruebas funcionales. Pero si en las pruebas funcionales el paciente sale que esto nos van a dar también el pronóstico. El pronóstico. Entonces, si en las pruebas funcionales sale que hay mucho tejido miocardio que es isquémico, o hay áreas grandes del corazón que están isquémicas, entonces el tratamiento médico no va a funcionar exactamente. Entonces, vamos a pasar a coronariografía. Entonces, ¿cuándo se hace esto? Generalmente en pacientes que tienen angina, cuando le dimos este tratamiento, no cesó, o sea, sigue con angina. Otro, angina de grado severo, que vamos a ver aquí, en esta clasificación. La Sociedad Canadiense del Corazón nos da una clasificación, ¿no? De la angina y la estadía en 4, en función también a la clasificación funcional del NIH de Nueva York. Entonces, las que son del grado 3 a 4 van a ser el grado severo, y que indica que el grado 1
el paciente al hacer un esfuerzo grande, su máximo esfuerzo, jugar fútbol hasta cansarse, entonces este paciente al jugar fútbol y hacer deportes, llega a tener angina, pero tiene que ser un deporte vigoroso, un ejercicio vigoroso, ¿no? No tiene que ser un ejercicio simple. Entonces, ahí puede presentar angina. Por ejemplo, el paciente cuando camina o sube escaleras no va a tener angina, solo cuando hay ejercicio vigoroso o agotador, ¿no? O que sea duradero. Entonces es el grado 1. No interfiere con su actividad normal. El grado 2 es cuando el paciente tiene angina, pero no en ejercicios vigorosos, pero aún este paciente puede caminar 2 cuadras o subir un piso de escaleras, un piso de escaleras. Entonces, puede subir más de esto. Entonces, este paciente, pero tiene alguna limitación para su actividad normal. Tiene angina, entonces eso causa limitación. El paciente no va a poder hacer todas las cosas normal. El grado 3 es cuando el paciente ya no puede caminar ni 2 cuadras ni subir un piso de escaleras. Entonces, en este caso ya el paciente tiene limitaciones considerables para hacer sus actividades, ¿no? Si es que no puedes caminar 2 cuadras, perdón, 2 cuadras y un piso. 2 cuadras ni subir un piso de escaleras, entonces tus actividades normales están limitadas. Y 4, el paciente tiene angina al reposo. Ya esta no entra generalmente en angina estable, porque dijimos que la angina es al esfuerzo, ¿no? Si el paciente tiene angina al reposo, ya entra en otra clasificación de enfermedad. Pero por lo general estos son los grados severos, ¿no? Si el paciente no camina 2 cuadras ni sube un piso, entonces este paciente es candidato para hacer coronariografía. Si en la prueba no sale nada, le hacen coronariografía. Ya dijimos mal pronóstico, y antes de realizar la cirugía de revascularización, ¿no? Ya dijimos que la coronariografía entra por las arterias, ¿no? Entonces, entra por las arterias, por ejemplo, puede ser por la radial o por la femoral. Entonces, por ahí va a llegar hasta las arterias coronarias y van a ver, ¿no? Van a observar. Cuando observen, van a decidir si es que hacen una angioplastía coronaria, que es ponerle un stent. Por ejemplo, aquí está tapado. Acá le ponen un stent a la arteria. Y por medio de ese stent lo abren la arteria. Eso es la angioplastía coronaria percutánea, el AZP. O también van a ver si es que deciden hacer un bypass. El bypass es pasar un vaso, un vaso de otra parte del cuerpo y llevarlo hacia el corazón. Por lo generalmente se usaba la vena safena para hacer esto, pero ahora ese era los métodos, el método primero, ¿no? El que utilizaron para hacer los bypasses por primera vez. Entonces de ahí empezaron a utilizar ya no la vena safena, porque es mejor utilizar la arteria mamaria interna, ¿no? Ahí, entonces, cuando dices que yo le voy a hacer la colocación del stent por la angioplastia, o cuando le hago el trasplante de vasos por el bypass. Entonces, la angioplastia se va a hacer cuando ocurran casos, ¿no? Pero sobre todo va a depender si es que no se hace bypass. La angioplastia se hace siempre que no se haga bypass. ¿Cuándo se hace bypass? El bypass se va a hacer cuando el tronco coronario izquierdo, que es en verdad la arteria coronaria izquierda que está saliendo, se le llama tronco coronario izquierdo, que da la antecedente anterior y la circunfleja, ¿no? Como han visto en la clase de anatomía. Entonces, si este tronco coronario izquierdo está obstruido más del 50%, se debe hacer un bypass, porque este irriga a grandes regiones del corazón, ¿no? Es mejor hacer un bypass que un stent. Otro, si es que dos vasos, que sea uno la descendente anterior, este de acá, esta, y puede ser otro cualquiera. Entonces, dos vasos están obstruidos mayores del 70%. O si 3 vasos del corazón están obstruidos más del 70%. Ya hemos dicho que la enfermedad aterosclerótica se va a dar en todo el cuerpo. Y no solo en algún vaso del corazón, sino en todos. Entonces, el médico va a observar cuántos vasos del corazón están afectados, ¿no? Si es que no se cumplen estos criterios, entonces se hace angioplastia coronaria. Pero si se cumplen estos, entonces se tiene que hacer sí o sí bypass. A ver, ya, nada más nos olvidamos.
Y ahora vamos a ver el tratamiento médico, el por qué, ¿no? ¿Por qué damos nitratos? ¿Por qué damos beta bloqueantes? ¿Por qué damos bloqueador del canal del calcio? ¿Por qué damos IECA y aspirinas y estatinas, ¿no? Los nitratos generalmente se dan para permitir el alivio rápido del dolor. ¿Y por qué? ¿Qué va a hacer el nitrato? El nitrato va a liberar óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, que también es producido por las células del cuerpo. Pero en este caso nosotros le vamos a administrar el nitrato que va a producir óxido nítrico y va a hacer que se relajen, ¿no? Los vasos. Se van a reducir los vasos, se van a dilatar los vasos arteriales y venosos, pero por lo general cuando se administran nitratos, lo más importante es su potente acción de relajación venosa. O sea, las venas se van a dilatar. ¿Qué va a hacer? Que aumente la capacitancia venosa, como han explicado los chicos de básicas, y que disminuya la precarga, porque la sangre se va a acumular en las venas y ya no va a llegar sangre, exceso de sangre al corazón. ¿Esto qué va a hacer? Que, por ejemplo, al llegar menos sangre, el corazón ya no va a necesitar llenarse tanto para bombear la sangre. Entonces, no va a disminuir que el corazón tenga la fuerza contráctil por medio del mecanismo de Frank-Starling. Y la capacitancia, que es el aumento del nivel de las venas, que aumenten más, que almacenen más volumen y disminuya la presión, ¿no? Otros efectos que tienen los nitratos va a ser que disminuye la agregación plaquetaria. Ya entonces, hay distintos tipos de nitratos, pero el que generalmente vamos a usar va a ser la nitroglicerina sublingual. Ya entonces, ¿qué significa alivio rápido del dolor? ¿Cuánto tiempo le va a aliviar? ¿En cuánto tiempo le va a pasar el dolor al paciente? ¿Media hora? ¿Una hora? Eso hay que ver entonces, para saber si es que el nitrato funciona o no. Entonces, el nitrato, por lo general, tiene que disminuir el dolor generalmente en 1 minuto a 5. Por eso es su acción rápida. Entonces, si el nitrato se le administra y en 1 a 5 minutos el dolor debe calmar. Si es que no calma, se le debe dar de nuevo, hasta 3 veces. Tienes que darle chance al nitrato. Entonces, se le da 3 veces nitrato, entonces tú dices, ¿no? Ya, si responde a nitratos, no responde a nitratos. Otro, ¿por dónde se administran los nitratos? Los nitratos generalmente se administran por la vía sublingual o por distintas vías, pero por la vía oral es difícil administrar los nitratos. ¿Por qué? Porque cuando los nitratos se absorben por el intestino, se absorben muy bonito, y llegan al hígado. Cuando llegan al hígado, va a producirse el efecto de primer paso. ¿Qué es el efecto del primer paso? Que el hígado degrada, ¿no? Al medicamento, que en este caso es el nitrato. Entonces, el hígado va a degradar la nitroglicerina sublingual, y entonces, al nitrato, perdón, y entonces va a hacer que su efecto lo va a inactivar, va a hacer que no sea activo, que no funcione, que no produzca relajación venosa. Entonces lo va a inactivar más del 90%. Entonces solo 10% de lo que le has dado va a llegar a la sangre y va a tener función. Por eso es que generalmente no se da por vía oral, sino por la vía sublingual, porque por ahí va a obviar este efecto de la absorción, ahí pase al hígado y va a ir de frente a los vasos, ¿no? Y va a ser más útil, su biodisponibilidad va a aumentar. Eso es importante de los nitratos. Ya ahora hay nitratos de liberación larga que ya se han modificado para evitar que se descompongan por el hígado, pero por lo general usamos la nitroglicerina sublingual. Ya, este, ahora pasamos, ¿no? Al otro tipo de fármacos que utilizamos, que es el beta bloqueante. Los beta bloqueantes siempre nos sirven demasiado para las enfermedades cardíacas. En este caso, la cardiopatía isquémica va a ser un medicamento de primera línea. ¿Por qué? Porque va a prolongar el tiempo de vida. ¿Qué hace? Los beta bloqueantes van a tener su función, que es bloquear los receptores beta 1 del corazón. Van a ir hacia los receptores beta, ¿no? Pues son beta bloqueantes. Entonces, bloquean los receptores, pero lo que nosotros necesitamos bloquear son los receptores beta 1, que están en el corazón, ¿no? Entonces, al bloquear estos receptores, va a bloquear el tono simpático. Entonces, el tono simpático, ¿qué hacía? Aumentaba la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil. Entonces,
al disminuir el tono simpático, esta frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil van a disminuir. Entonces, al disminuir la frecuencia cardíaca, ¿qué hacíamos? ¿Qué dijo Cielo en la ponencia de básicas? Que cuando la frecuencia cardíaca es menor, el tiempo de diástole se prolonga. Si la frecuencia cardíaca es mayor, el tiempo de diástole disminuye, ¿no? Eso era la importancia a veces del ciclo cardíaco y su relación con la frecuencia. Entonces, al disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, vamos a hacer que la diástole o el tiempo de diástole aumente. ¿Y qué sucede al aumentar el tiempo de diástole? El corazón se nutre más, o sea, llega más sangre. Entonces, el tejido que estaba isquémico por falta de sangre ya no va a estar isquémico pues, porque llega más sangre ahora. Entonces, tenemos a los fármacos que van a actuar ante esos receptores del corazón específicamente, que son el metoprolol, bisoprolol, atenolol. Hay más, pero estos son los que más usados, ¿no? Que hay en el Perú también, porque hay fármacos que a veces no se encuentran. O sea, son importantes estos, ¿no? Porque, ¿cuándo no usar betabloqueantes, no? ¿Cuándo no utilizar estos fármacos? Sus contraindicaciones se dan en pacientes que tengan asma, que tengan EPOC o que tengan claudicación intermitente. Y esto es algo importante saber, porque en el asma y en EPOC va a producir broncoconstricción, ¿no? Entonces va a hacer que se cierre la respiración al paciente, se va a morir por falta de aire, no va a matar. Entonces hay que tener en cuenta esto en los pacientes que sufran de estas enfermedades. Y en la claudicación intermitente, porque estos receptores o estos fármacos dijimos que ayudan en el corazón, ¿no? Pero a nivel periférico, en las arterias periféricas, van a provocar que esas arterias se contraigan. Entonces, la claudicación intermitente es falta de flujo sanguíneo en las piernas, ¿no? Entonces, estas arterias periféricas se contraen, van a disminuir aún más el flujo sanguíneo. Y es curioso que la claudicación intermitente sea por placas ateroscleróticas. O sea, si el paciente tiene cardiopatía isquémica por placas ateroscleróticas, estas también pueden tener en el cuerpo, ¿no? en los miembros inferiores, en las arterias del miembro inferior, entonces puede ser contraindicado en estos pacientes. Otro, que ya, estos son importantes en los beta-bloqueantes. Ahora tenemos los bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Estos bloqueadores de canales de calcio, por lo general se indican como alternativa para a los pacientes que tienen contraindicaciones para beta-bloqueantes. Como ya explicó Jorge, en la ponencia pasada, estos fármacos van a bloquear los canales de calcio, que van a estar mediados por voltaje tipo, o sea, los canales de calcio tipo I mediados por voltaje, perdón. Entonces, estos canales de calcio van a ver uno en las arterias del corazón, en las arterias coronarias, y otro en los miocitos cardíacos. Incluso en el sistema que es el miocitos cardíacos, y en el sistema eléctrico del corazón, y también en las arterias. Entonces, estos canales de calcio que van a hacer que al haber un voltaje o un estímulo un cambio de voltaje, van a hacer que el calcio entre y contraiga las arterias o los músculos de la túnica media de las arterias. Si contraes, la arteria se cierra. Entonces, ¿qué hacen los bloqueadores de canales de calcio? Hacen que no haya calcio, entonces las arterias van a tender a dilatarse. Otro, hay fármacos que actúan a nivel del corazón, entonces van a hacer que no entre calcio al sistema electrofisiológico y van a hacer que el nodo sinusal se despolarice más lento. Entonces disminuye la frecuencia cardíaca por medio de eso. Y la fuerza contráctil por medio de los miocitos cardíacos. La frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil, similar a los betabloqueantes. Pero hay dos familias dentro de estas bloqueadoras de canales de calcio, que son los derivados de la dihidropiridina, o la familia de los dihidropiridínicos, que son los dos representantes, son el amlodipino y el nifedipino, ¿no? Que utilizamos aquí. Y los no dihidropiridínicos, que son el verapamilo y el diltiazem. ¿Qué sucede? Que por lo general estas dihidropiridinas, o la amlodipina y nifedipina, van a actuar más a nivel de los
vasos arteriales. Y en cambio el verapamil y el diltiazem van a actuar a este nivel. El Harrison te dicen que puedes combinar beta bloqueantes y canales de calcio, pero ¿qué tienes que tener en cuenta? Que a veces el verapamil y el diltiazem no se pueden combinar con eso, porque si tú le disminuyes la frecuencia cardíaca con los beta bloqueantes y la fuerza de contracción, y además el verapamil y el diltiazem también disminuyen la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, vas a provocar una bradicardia, ¿no? Una bradicardia severa que puede matar al paciente. Por eso, por lo general, se usa como alternativa. No es recomendable combinar. Entonces, ¿con quién sí puedes combinar? Con la amlodipina y el nifedipino, ¿no? Porque no chocan. Este va al nivel de los vasos y va a producir vasodilatación arterial y este va a ir a nivel del corazón. Ya, ya habíamos dicho que los nitratos, perdón, antes de pasar a otro punto, habíamos dicho que los nitratos provocan vasodilatación, pero por lo general venosa. ¿Y por qué no tenemos en cuenta la dilatación arterial como que es acá de los calcio antagonistas o bloqueador de canal de calcio? Porque en un evento agudo que es la isquemia miocárdica, los mismos miocardios o miocardiocitos van a liberar óxido nítrico al torrente sanguíneo. Y este óxido nítrico que está liberado por los miocardiocitos van a tratar de que la arteria se dilate, ¿no? Pero al tener aterosclerosis esa arteria a veces no responde. Entonces también no sabemos si es que la dilatación arterial se debe a la administración de nitratos o a la misma liberación de los, de los tejidos cardíacos, ¿no? O sea, no sabemos si es que funciona o no. Por eso se le da más importancia a la relajación venosa que producen estos. Bueno, ya. Ahora pasamos a los IECAS. ¿Cuándo dar IECAS en los pacientes? Por lo general, IECA en un paciente se le da para la hipertensión, como explicó Jorge, porque bloquea, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina para evitar el remodelamiento cardíaco. Entonces, ¿cuándo dar IECA? Por lo general se recomienda dar IECA en pacientes que sufran de diabetes, mellitus, que tengan factores de riesgo, que sufra hipertensión arterial o que tenga dislipidemia o tenga hábitos tabáquicos. Entonces, ¿qué cosas son estos cuatro? Los factores de riesgo más importantes, ¿no? Entonces, IECA solo en pacientes que tengan alto riesgo, se les dice esto. Pacientes con alto riesgo hay que darle IECA. Si es por hipertensión, a dosis de hipertensión. Si es por otros factores, entonces se le da a mitad, ¿no? O sea, para hipertensión se le da 1 cada 12 horas. Para estos, 1 cada 24. Eso es importante. Para los IECA, la aspirina como un antiagregante, ¿no? Como hemos dicho, para cuando ocurre un accidente en placa, para evitar que se produzca el trombo. Entonces, como un antiagregante plaquetario. Para evitar que haya el proceso de necrosis, es que el paciente se va a casa, ¿no? Entonces, evitar todo eso. Y ahora las estatinas. Las estatinas son importantes en este proceso crónico. ¿Por qué? Porque generalmente el proceso de las estatinas va a ser disminuir los niveles de grasas en el torrente sanguíneo. ¿Y cómo hace eso? O sea, ¿cómo logra hacer todo esto la estatina? Porque muchos de sus efectos a veces no se conocen, porque son inhibidores de la HMG coenzima A, ¿no? Entonces, son inhibidores de esta reductasa. Entonces, no se conoce exactamente todos sus efectos, pero el conocido es que todo el LDL que está transitando por el vaso sanguíneo, por lo general este es utilizado también por el hígado. Y aquí está mi hígado. Entonces, ¿qué hacen las estatinas? Hace que el hígado capte todo esto del LDL circulante. Entonces, al captar el LDL circulante y lo almacena en los hepatocitos, ya no va a haber tanto LDL, entonces ya no va a haber tanto ingreso de LDL al endotelio, ¿no? Entonces ya no va a haber el proceso de oxidación y todo lo que explicamos del ateroma. Entonces va a producir que los macrófagos que están dentro se mueran, que ya no haya más proceso inflamatorio y que la placa fibrosa
se engruese. Entonces, eso se llama el proceso de estabilización de placa fibrosa o estabilización de placa. Entonces, ese es su efecto de la estatina. También se ha visto que tiene efectos antioxidantes, pero no explican su mecanismo, ¿no? El mecanismo fisiológico para el cual provoca esto. También tiene efectos antiplaquetarios, pero son menores en comparación a la aspirina. Bueno, por ahora eso es todo en esta parte de cardiopatía isquémica estable. Y por hoy lo vamos a dejar aquí. Mañana vamos a continuar con el resto de síndromes. Si hay alguna pregunta, chicos, pueden hacerla. ¿Alguien tiene alguna pregunta que Gracias, no haya entendido? gracias, Pavel. Chicos, si tienen alguna duda, por favor, activen su micrófono y hablen porque es mejor. O si no, pueden escribir su pregunta en el chat. Daremos un minuto a la ronda de preguntas de 6:2 a 6:3. Y no olviden también su pase de lista, pero eso ya después de las preguntas, por favor. Pavel, hay una pregunta de Sally. La dosis de aspirina. A ver, espérame. Ya. Por lo general, para producir un efecto de antiagregación, la aspirina se tiene que dar a dosis bajas, porque también a veces tiene efecto antipirético y analgésico, ¿no? Entonces, la dosis va a depender. Para que la aspirina tú le des al paciente que estamos buscando, que no haya agregación plaquetaria, ¿no? Entonces hay que darle a dosis baja, que puede ser de 75 a 100 miligramos. Esa es aspirina, es la propaganda, ¿no? Aspirina 100 creo que aparece para consumir en pacientes que sufren del corazón, ¿no? Así aparece en la tele, aspirina 100 de Bayer. Entonces la dosis va de 75 a 100 miligramos. Eso es. Otra pregunta, chicos, algo que no hayan entendido de la parte, por lo general, lo que es la fisiopatología, la parte de clínica. ¿Tienen algunas dudas? Algo se me ha ido o me he confundido. Sí, es que así era la propaganda, chicos. ¿No hay preguntas? Chicos, si tienen alguna pregunta, por favor. Si no, para ya dar por finalizado la clase. A ver, yo tengo una preguntita. ¿Qué patrón electrocardiográfico encontramos en el caso de una angina inestable o tal vez no encontramos algún patrón característico? A ver, Matito, no te escucho bien, te escucho bajito. ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? Te No te escucho. preguntaba, Ya. ¿me escuchan ahora?
Ahora sí te escucho. Preguntaba si es que el gráfico en el caso de una angina está. Tengo a veces, se te escucha un poco entrecortado. Tal vez alguien más te escucha, tal vez, chicos. No, no logro escucharle. Que escriba mejor, Pablo. ¿Podría escribir la pregunta, por favor? Entrecortado se te escucha. Me decías de angina inestable o algo así. Sobre EKG y la angina estable. Creo que estaba diciendo cómo se puede ver algo así. Sobre el EKG en la angina inestable para diferenciarlo del estable. Así entendí, como estaba bien bajo también, pero que ahorita creo que lo voy a escribir. Y mira la que ha hablado, por favor, escríbalo. Ya Pavel lo escribió. Ya, allá. Ya, Estefanía, por lo general en el paciente con angina, ay, perdón, dibujo mal. Ya, entonces, en el paciente con angina estable, el patrón electrocardiográfico va a ser ese, ¿no? Está la onda P, está la onda Q, la onda R, S, y aquí está la T, ¿no? Ya. En el paciente, cuando existe una angina estable, que hemos dicho que produce isquemia, ¿no? Pero esa isquemia no tiende a hacer lesión en el tejido miocárdico. Por ende, el proceso de isquemia se va a traducir en una eversión de la onda T. La onda T que normalmente iba para arribita, ahora va para abajo. Entonces, esta inversión de la onda T va a indicar isquemia en el tejido. Entonces, cuando nosotros hacemos la prueba de esfuerzo, o el paciente justo esté en angina, cuando cuando nosotros lo veamos, si le sacamos un EKG se va a observar esto. Después vamos a ver si es que hay alteración del ST, pero esto ya, si hay alteración del ST, vamos a ver otro tipo de, de patologías que vamos a explicar mañana, que va a ser uno el síndrome, ¿cómo se llama? El síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST o con elevación del segmento ST, que nos van a indicar distintos manejos y distintos puntos de vista clínicos, incluso. Ya, entonces, por lo general, una inversión del onda.